casos de trata relacionado en el ámbito sexual, en la explotación sexual, el INAVIF, que trabaja de lunes a viernes, y aquí que está presente la ministra de la Mujer, yo le voy a pedir su apoyo en esto, que el INAVIF tenga la atención permanente y continua, porque de alguna manera se revictimiza a la víctima de trata. Es decir, la Policía Nacional rescata a una víctima de trata, la pasa por el médico legista, pero no puede ser llevada a los refugios del INAVIF si no está dentro de las 24 horas. Y es decir, tendría que esperar hasta el día lunes, nuevamente pasar por el médico legista para que el INAVIF las pueda recibir, ¿no? Por otro lado, también está pendiente la construcción de más centros de atención a casas de refugio. Esto lo estamos trabajando también con los gobiernos regionales, y hay 9 gobiernos regionales que están comprometidos, que han elaborado programas, comisiones multisectoriales contra la trata de personas. También es necesario una fiscalía especializada contra la trata de personas, pero que tenga competencia nacional. Por otro lado, el lavado de activos, que es un tema que daña a la economía nacional por la informalidad que genera, pero también el lavado de activos, solo tenemos un solo caso a nivel nacional, y esto aquí en Comas, que ha sido derivado por el delito de trata de personas y tipificado por lavado de activos. Y esto no es así, no refleja más en el país. Y a continuar trabajando con las brigadas internacionales de trata de personas. Aquí en el Perú tenemos toda la predisposición. Es necesaria una reunión con el ministro del Interior para fortalecer nuestra brigada aquí en el país, o sea, la Divintrap, ¿no? Y por último, solamente terminar con esto. La trata de personas, así como atenta contra la integridad, la dignidad y la libertad de las personas, y ya es tipificado a nivel internacional como un derecho y como un delito de lesa humanidad, resulta pluriofensivo, es decir, es multidimensional porque abarca y de alguna manera compromete a la participación de varias especialidades en profesiones, ¿no? Por ello, agradezco a Marisol Pérez Tello, a la ministra de la Mujer y a todos ustedes que están presentes, y a seguir haciendo conciencia a nivel nacional, que este delito de trata de personas no siga avanzando en nuestro país. Mañana más tarde puede ser cualquiera de nuestros familiares, porque lamentablemente este delito está más cerca de nosotros de lo que uno se imagina. Muchas gracias. Vamos a invitar a los representantes de las diversas instituciones. Está aquí el Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Acción por los Niños, UNICEF, IDEPUC, Flora Tristán, OIM, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el viceministro que nos acompaña, de la Diventrap. Entonces, vamos a invitarlos a que, en todo caso, hacemos de Save the Children. Hacemos una primera ronda de oradores y luego podríamos, si es que nos queda todavía tiempo, hacer una segunda ronda, pero la idea es identificar algunos problemas y, por supuesto, ustedes, que conocen este tema mejor que nosotros, podrían ir orientando soluciones posibles y trabajar un poco en torno a eso. Entonces, Gabriela Neira, de OIM, Ricardo, sí. Defensoría, Luis, Poder Judicial y el Ministerio Público. A ver, vamos a hacer esta primera y luego hacemos la segunda. La ministra me indica que se tiene que retirar. Yo te agradezco el tiempo, Ana. Te haré llegar, sin duda, el consolidado para ver cómo podemos trabajar de manera coordinada. Muchas gracias por tu presencia, Ana. Tiene la palabra la doctora Gaby Neira, de OIM. Buenas tardes a todos. Felicitamos desde OIM y representación de la Jefatura de la Misión en Perú y del área de gestión migratoria y emergencias de la OIM a esta iniciativa del Congreso y la participación de los miembros del grupo, que ya nos conocemos muchos, del Grupo Multisectorial contra la Trata de Personas. La OIM es un organismo que viene asistiendo técnicamente al Estado para la promoción de su política pública, tanto nacional como descentralizada, y también realiza trabajos de
de asistencia directa a víctimas de trata, particularmente a personas peruanas que retornan de alguna parte del mundo que han sido víctimas de trata y vuelven al Perú para reinsertarse, y también a algunos retornos voluntarios de personas que han sido víctimas de trata en el Perú, extranjeras, y que vuelven a sus países de origen. Para poder aportar un poco a esta discusión, se destaca y se felicita ese trabajo que se está haciendo para la promoción de la descentralización de la política contra la trata. Ya el Perú cuenta con un plan nacional. Si uno ve desde fuera, el Perú viene avanzando poco a poco, hay mucho por hacer frente a este delito, y eso es una cosa, ¿no? Verlo desde el punto de vista como un delito, pero también como un fenómeno social con impactos directos en la persona y en la víctima, ¿no? Entonces, felicitar el tema de la descentralización de la política contra la trata, y también señalar de que es muy importante que en este paso hacia adelante también se fomente la articulación entre los gobiernos regionales y también con participación de los gobiernos locales, porque el Perú, como conocemos, es un país que tiene predominancia de víctima de trata interna, más que trata internacional, que hay casos, pero la predominancia es de trata interna, en donde se movilizan a personas interregionalmente y también en las propias localidades. Entonces, por ejemplo, si se va a asistir a una víctima de trata que es de Cusco, ¿no? Muchas veces en los casos que vemos de Madre de Dios, cómo es que se va a articular en el tema de la RENIEC, por ejemplo, en su identificación. La RENIEC de Madre de Dios, para dar un ejemplo, depende de la RENIEC de Cusco, ¿no? Entonces también la articulación entre las instituciones que tienen competencias en las diferentes regiones, ¿no? Para asistir de manera integral a las personas, ¿no? Luego también se habló del tema de fronteras. Es muy importante, la OIM también ha venido trabajando en algunos proyectos de fortalecimiento de una visión integral de las fronteras y de la protección y prevención del delito organizado como la trata en estas zonas. Y a lo que voy es que, si bien también es importante la articulación interregional y local, a nivel Perú también es muy importante pasar a también coordinar con nuestros países vecinos en el marco de la Comunidad Andina o en el marco también de Mercosur, CAN, apuntando a también una mejor comunicación y respuesta a también algunos casos de trata internacional, ¿no? Entre nuestros países y sobre todo en el caso de las fronteras. Luego, respecto a la estadística, y para ser un poco breve en eso, hay muchas cosas que hablar y que todos tenemos que decir. Respecto a la estadística, sí, notamos de que se refleja en las denuncias, que es lo que se ve, ¿no? Lo poco que se ve, pero detrás hay esa cifra oscura, propio de la característica del delito de trata, de mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Pero tampoco hay que descuidar que también hay víctimas, hombres que están siendo explotados. Hay mucha incidencia, el propio protocolo dice especialmente en materia de víctimas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. El propio eje de la OIM también da un especial énfasis en este tema, pero ojo, no hay que descuidar también este sector de la población que es vulnerable. Y sobre todo también en materia de trata con fines de explotación laboral, ¿no? Que es algo que también a veces es muy invisibilizado, ¿no? Ese era un poco el tema, y seguir feliz. Hay muchas cosas que hablar. Sé que el el nuevo código procesal peruano también es un desafío para esta articulación entre policía y Ministerio Público en la persecución del delito. Y finalmente también felicitar al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia ahora está implementando el doctor Ávila tal vez seguro nos comentará respecto de esta nueva defensa a víctimas. Hemos estado nosotros visitando en el marco de la asistencia a la implementación del Plan Regional contra la Trata de Madre de Dios, cómo es que se está tratando de implementar la asistencia a víctimas de trata desde la defensa pública, ¿no? Y felicitar eso. Y bueno, la OIM es una organización que está llamada, está grata de seguir acompañando a todos los sectores y a los niveles de gobierno del Perú para luchar contra este crimen que finalmente viene afectando a personas peruanas dentro de nuestro país y también a personas migrantes dentro de nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Ricardo Valdés, presidente de Capital Humano y Social Alternativo.
Muchas gracias, señora presidenta. Saludos también a la congresista Condori y al viceministro. Hemos escuchado una serie de comentarios muy importantes que creo que grafican básicamente lo que está ocurriendo a nivel nacional. Yo quería abundar un poquito en algunos temas que son preocupación de CHS Alternativo. Desde un principio, desde que se formó la organización, nos ha preocupado mucho el correcto registro del delito, el correcto registro de la cantidad de víctimas, porque creemos que es la única forma de poder, a través de ese conocimiento, establecer no solamente investigaciones correctas, sino también llevar a formular políticas públicas. Yo tengo aquí a mi derecha al coronel Vergaray. Él tiene a su cargo el registro estadístico de trata de personas. Lo que yo voy a decir, él lo conoce muy bien. En realidad, como acá se os ha invitado a hablar claro, yo debo obviamente hablar con toda la franqueza del caso para que realmente la política pública avance. El coronel Vergaray conoce el sentir nuestro, sabemos que han habido una serie de limitaciones técnicas y creo que ha pasado suficiente tiempo por parte del Ministerio del Interior para poner en práctica, reactualizar, ya sea pagando las facturas de Telefónica, ya sea pagando las pequeñas cosas que se requieren para que el sistema, que si bien es del año 2006, una Pentium 4, pueda seguir funcionando, mientras no se ponga algún otro tipo, no se debe esperar más para que esto se pueda realmente poner en práctica. Estamos seguros que la DeviantTrap sigue trabajando, sigue investigando, pero nos preocupa mucho porque precisamente cuando la congresista Scheffer y cuando la ministra hablaron de la cantidad de víctimas, estas 1.960 víctimas que están entre los 630 casos, si lo hacemos flat, si lo ponemos todo y lo distribuimos entre los ya 8 años de registro, desde el año 2004, y entre todas las regiones del país, estamos hablando realmente de una condición muy, muy pequeña. Y eso, sin lugar a dudas, con un registro más intenso, con un registro unificado con el Ministerio Público, que de alguna forma el Ministerio Público es quien dirige la acción penal, y esto es a partir del año 2003 en todo el país, creo que es importante que empecemos ya a ver hacia futuro la necesidad de que los registros de los operadores de justicia se integren. Entonces, por aquí quiero dejar planteado un primer tema sobre el cual creo que se debe estudiar. Hay un observatorio de criminalidad que tiene información importantísima y muy valiosa, la policía tiene lo propio, entonces creo que ha llegado el momento de que nos sentemos y digamos, bueno, ¿qué hacemos con estos dos registros? Y unifiquémoslo. Tengamos realmente información válida, información que sea transparente, que además la sociedad civil también pueda, obviamente, observar, que los medios de comunicación la puedan observar y que también el Congreso la pueda observar. Paso a otro tema, y es que se registran víctimas y las víctimas obviamente requieren un tratamiento especial. Yo aquí estoy seguro que el Ministerio Público va a tocar ese tema, por lo tanto no voy a ahondar en él, pero hay protocolos, hay bastante escrito sobre eso, pero creo que lamentablemente existe un divorcio entre lo que está escrito y la práctica. Y creo que aquí hay que ajustar la práctica. Creo que se ha escrito suficiente, hay marco legislativo suficiente, pero nos falta ejecutar lo que ya está. Y en ese sentido las voluntades de todos los sectores deben ponerse en marcha con mucha honestidad y con mucha, además, eficiencia, que veo que hace falta también aguantar en ello. Y con esto me refiero a que existe una suerte de discriminación a la inversa. Gaby de Neira de la OIM ha hablado justamente de los hombres, de aquellos que también son víctimas de trata, sobre todo de trata laboral. Yo me atrevería a hablar además del adulto, de aquel que tiene más de 18 años, de mujeres y hombres de 19 años que no tienen un solo albergue en este país. Nosotros hemos recibido, a través del apoyo de aliados nuestros, a la población asháninca, que había sido victimizada y que sigue siendo victimizada en grandes cantidades, los hemos acompañado en este proceso, porque no existía y no existe ningún centro que realmente pueda brindar apoyo a la víctima de trata adulta. Y estamos hablando apenas de distinguir entre una persona con 17 años y 11 meses y una persona con 18 años y un mes. Estamos hablando de un asunto que realmente es grave, y aquí también pongo sobre el tapete este segundo tema. Hay que pensar qué vamos a hacer con respecto a los albergues para víctimas de trata de personas, no solamente menores de edad, sino también los adultos. Y sobre todo, porque nos hemos encontrado inclusive con dificultades de comunicación. El asháninca no, y sobre todo el que está siendo victimizado por el Sendero Luminoso, obviamente no conoce el idioma castellano y hay que saber comunicarse con ellos.
también se habló mucho de las causas y hay un tema en que hemos insistido lo suficiente y creo que no lo suficiente, creo que hay que insistir más. En el Congreso de la República hay también comisiones que trabajan con los gobiernos locales y hay dos aspectos importantes. Uno se refiere a la seguridad ciudadana, que se habla mucho de la seguridad ciudadana, pero curiosamente no se vincula la trata de personas a la seguridad ciudadana, y eso es un absurdo. Entonces, la seguridad ciudadana es tan dura, es un delito tan serio como el homicidio, como la violación. Es más, la trata de personas con fines de explotación sexual es la violación permanente y continua. Por lo tanto, no encuentro yo razón, más allá de quizás ciertos parámetros mentales que nos impiden incluir dentro de la seguridad ciudadana el tema de trata de personas, y creo que aquí en el Poder Legislativo se tiene que hablar sobre eso. Y también en lo que se refiere al manejo de la informalidad. Es decir, estos dos ámbitos, seguridad ciudadana e informalidad, caen en lo que es el trabajo de los gobiernos locales. Y ya también se ha mencionado sobre la importancia de insistir en lo que puede ser el seguimiento de la política pública a nivel de los gobiernos locales. Los trabajos que ha hecho CHS a nivel de la aplicación de la Ley 28950 realmente arroja resultados sumamente pobres en lo que se refiere a los gobiernos locales. Medianos en lo que se refiere a lo que son los gobiernos regionales y realmente positivos en lo que es gobierno nacional. Pero donde se bate el cobre, donde se produce el problema, donde realmente se hacen las transacciones, que es a nivel local, ahí realmente estamos sumamente atrasados, con lo cual pongo también este cuarto tema sobre el tapete. Hay que ver qué se puede hacer y cómo se fortalece el trabajo a nivel de los gobiernos locales. El Palacio Legislativo, el Poder Legislativo no solamente da normas, tenemos las suficientes normas dentro de nuestra perspectiva. Hace falta realmente aplicar, y la fiscalización está en manos del Poder Legislativo. Por lo tanto, aquí también pongo un quinto tema sobre el tapete, es decir, ¿qué está haciendo con eso la República para fiscalizar la aplicación del reglamento de la Ley 28950? Son 4 años de reglamento. En estos 4 años de reglamento hay una serie de funciones para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Trabajo, para el Ministerio de Justicia. Teníamos que revisar qué tenemos a nivel de prevención, a nivel de persecución, a nivel de protección de víctimas. Pasemos la lista de cada una de las responsabilidades que están en el reglamento y veamos qué se ha hecho. Y eso también es una función que le corresponde al Congreso de la República. Y en ese sentido, creo que ya para ir terminando, 2 temas adicionales, que esto viene a ser también otro punto en donde definitivamente el Congreso de la República tiene que hacer algo. Y tiene que hacer algo porque tiene también responsabilidad. Y ustedes manejan el presupuesto y establecen el presupuesto. Y me parece realmente inaudito que del año 2011, cuando se aprueba el plan que hemos visto exhibido, por lo menos en esa cadena de normas, haya nacido y se haya permitido que nazca sin presupuesto. Por lo tanto, tenemos un plan que se convierte en inaplicable, y al ser inaplicable se convierte en letra muerta, y al ser letra muerta lo que estamos favoreciendo es la impunidad. Por lo tanto, ahí también hay un tema en donde creo que el Congreso de la República tiene que hacer lo suficiente y lo necesario para que realmente se empiece a decir, caramba, hay un plan, hay responsabilidades, hay que dotarlas de presupuesto. Esto creo que es un poco para recorrer rápidamente aquello que venimos comentando ya incesantemente en varias mesas de trabajo, pero creo que es importante ponerlo aquí con la franqueza que se nos pidió que hablemos, así que esto es. Y para terminar, simplemente también quisiera aprovechar la oportunidad para, ya sé que ustedes han aceptado las invitaciones y yo obviamente voy a extenderla para el tema de relaciones internacionales, al Encuentro Nacional de Trata de Personas, que va a ser aquí en octubre. Creo que va a ser una oportunidad muy interesante el 10 y el 11 para discutir todos estos temas y otros temas adicionales, como por ejemplo la relación entre trata de personas y esclavitud, la demanda, que también es un tema importante que poco lo hemos trabajado, etcétera. Eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Ricardo. Invitamos a la representante de la Defensoría del Pueblo, Mayda Ramos. Muy buenas tardes, señora presidenta, señora congresista Condori, señor viceministro. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa del Congreso de la República porque manifiesta su preocupación por la lucha contra la trata de personas, preocupación que la Defensoría del Pueblo comparte plenamente. En los últimos años nosotros hemos observado un incremento del número de casos en los registros que tiene la Defensoría y en términos generales las cifras que tenemos nosotros coinciden con las características que ha dicho la ministra. La mayor parte de víctimas son
niñas, adolescentes. Los lugares de explotación, de captación son principalmente Iquitos, Ucayali. Como lugares de explotación nosotros tenemos registrado Cusco, Lima, en fin. Entonces este es un problema que felizmente va generando mayor conciencia en la ciudadanía y en las autoridades. Ustedes bien saben que la Defensoría tiene una competencia particular. Nosotros supervisamos a la administración estatal. Entonces, cuando veíamos que el número de casos se iban incrementando en materia de trata de personas, nos preguntábamos por qué la gente acude principalmente a la Defensoría. Y si bien identificamos que en primer lugar es para pedirnos que les ayudemos a poner los hechos en conocimiento de las autoridades, un segundo aspecto que nos preocupa es que las víctimas acuden pidiéndonos apoyo para, cuando son rescatadas, conseguir albergues o para ser trasladadas a sus lugares de origen. Esto evidencia que hay un tema de falta de protección para las víctimas de trata de personas. De otro lado, el tema nos preocupa tanto que ha dado lugar a que realicemos un informe defensorial sobre trata de personas, informe que estamos culminando en este momento y que debe ser presentado los primeros días de noviembre. Este informe lo que busca es, en primer lugar, contribuir al análisis, a la reflexión conceptual, que consideramos fundamental porque, como bien lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, hay un problema en la calificación del delito, ¿no? Muchas veces se esconde